Hola mutantillos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de Mamá Mutante. En esta ocasión, como os comenté anteriormente, voy a hablaros de la experiencia con mi segundo aborto. En mi caso ya se consideró aborto de repetición. No siempre se considera aborto de repetición a partir del segundo aborto. Creo entender que en la mayor parte de los casos, sobre todo en la seguridad social, el aborto de repetición se considera a partir del tercer aborto. Pero bueno, en mi caso sí se consideró aborto de repetición y así lo trato. La segunda experiencia o sea, mi segundo aborto fue muy parecida a la primera, en realidad fue casi idéntica en prácticamente todo. Pero bueno, os lo explico completamente para que veáis cómo lo viví. En el primer aborto me dijeron que bueno, que había que esperar un par de meses después del legrado una siguiente regla y ya intentarlo. Así lo hicimos y en esta segunda vez pues me quedé embarazada la primera vez que lo intentamos, o sea, en el primer mes de intento. Entonces, bueno, estábamos muy contentos. Yo siempre he estado con la duda de si el primer aborto podría ser por algún motivo que me ocasionara otro segundo aborto o tuviera yo algún problema. No tiene por qué, de hecho en la mayoría de los casos hay muchos abortos que no significan nada, ese embarazo no se ha podido llevar a término por diferentes motivos, pero no significa que no puedas tener otro aborto normal. De hecho, cuando tuve el primer aborto y lo comenté, mucha gente me dijo que habían tenido un aborto y después habían tenido hijos, o incluso habían tenido un hijo y después habían tenido un aborto. En fin, que lo de los abortos es algo muy común, bastante más numeroso de lo que nos creemos y no tiene por qué significar que vas a tener otro, ¿no? Pero bueno, la duda de quién tiene un aborto siempre está ahí. ¿Será por algo? ¿Será porque tengo algún problema? Así que bueno, la duda te queda ahí, pero lo intentas y en el fondo piensas que no te va a pasar y que bueno, vas a intentarlo, no vas a dejar de intentarlo por miedo porque eso es una tontería. Entonces, como comenté, me quedé embarazada al primer mes, al primer intento. Y bueno, todo exactamente igual que en el primero. Yo tengo muchos síntomas, he tenido muchos síntomas en mis dos embarazos. Náuseas, sobre todo a los olores. Cuando hacía de comer, me lo pasaba muy mal. Después estaba muy cansada todo el día. En fin, los síntomas normales del embarazo y todo normal. Tomé mi ácido fólico, bueno, de hecho el ácido fólico y las vitaminas prenatales no las dejé en ningún momento porque como después del primer aborto iba a intentar un segundo embarazo, pues no las dejé, me dijo la ginecóloga que no lo dejara y continué todo el proceso. Cuando llegó, es que era exactamente igual que el primero, cuando llegó la semana 9, la semana 10, pues empecé a sentir una disminución de los síntomas. No era algo muy radical, todavía seguía teniendo algunos síntomas, pero eran de una forma más leve. Y como me pasó en el primer embarazo, es difícil de explicar, pero es una sensación, supongo que las mujeres que hayan pasado por un aborto me comprenderán. Es una sensación como de que tú ya no te sientes embarazada. No sabes por qué, de hecho te miras los síntomas y dices, pero si todavía los tengo, me duele el pecho, me da náuseas. Sí, tienes todos los síntomas que deberías tener, pero de una manera distinta. No sé cómo explicarlo de otra manera. El caso es que yo a partir de la semana 9 ya me empecé a preocupar y a rayar. Es verdad que son muy pocas semanas, pero todas las semanas estuve un poco preocupada por el hecho de haber tenido un aborto anterior. Pero bueno, me empecé un poco a rayar. Yo fui a la primera ecografía a la semana 7. Me quedé embarazada y a las 2 semanas siguientes me fui a hacer una ecografía, que es la ecografía en la que te miran si estás embarazada o no y si el embrión tiene latido. Bueno, que la semana 7 todo es muy pronto, pero las 7 y media, 8 ya se suele escuchar el latido. Total, yo fui y bueno, tuve una sorpresa muy grande, que era que esperaba gemelos. Me dijo que era 2. Fue un momento muy cómico y muy curioso. En realidad me sentí como en las películas que te dicen son gemelos y parece que nunca te va a pasar a ti, pero bueno, me pasó. Además eran gemelos idénticos, no eran mellizos. No sé por qué en nuestra familia, tanto la de mi marido como en la mía, no ha habido nunca
gemelos o mellizos que sepamos, pero bueno, pasó y punto. Fue difícil de aceptar, pero bueno, al final lo aceptamos y qué íbamos a hacer, ¿no? Eran dos y ya está. Yo siempre he querido tener un solo hijo y ya de hecho me costó decidirme y de repente eran dos y no me imaginaba con dos recién nacidos y darle pecho a dos y bañar a dos y calmar el llanto de dos. En fin, fue un poco shock y la verdad es que fue un poco agobiante. No para afuera, pero un poco para adentro sí pensaba yo que era un poco agobio. Pero bueno, después por lo menos yo que siempre intento buscarle lo positivo a todo, empecé a buscarle lo positivo de la situación y pensé que dos hermanos gemelos ellos iban a estar encantados de la vida, que podían jugar todo el tiempo y que sería una relación súper especial. Me lo metí tanto en la cabeza que puedo decir que perder este embarazo me dio mucho más pena que el primero. Y yo creo que fue porque eran gemelos. Pero bueno, no sé cómo hubiera sido la experiencia, si me hubiera agobiado muchísimo, si no. El caso es que al principio fue difícil de aceptar, pero después lo acepté y además lo acepté de buen grado. El caso es que me enrolló demasiado. Ya os comenté que, o sea, fui a la ecografía, me dijo que estaba todo bien, que eran dos. Uno era un poquito más pequeño que el otro, pero mínimamente. Me dijo que bueno, que estaba normal, tenían latido los dos, era muy pronto, ya te digo, acababa de empezar el embarazo, 2 semanas posteriores. Así que nada, me fui a casa y ya tendría que ir la semana 12, que es la ecografía de las 12 semanas típicas. Claro, entre las 7 semanas y las 12 a una persona que ha abortado, para una persona que no también, pero una persona que ha abortado es una cosa muy difícil de llevar. Sobre todo si empiezas a tener dudas como tuve yo. Entonces todos los días me rayaba y al final mi madre fue la que me convenció y me dijo que bueno, que no podía vivir así, que fuéramos a urgencias al hospital y que me miraran y ya está, me quedaba tranquila con lo que fuera. El caso es que fui al hospital, fui por urgencias, lo mismo que la primera vez, a la misma semana, fue un día antes. La primera vez que fui a urgencias con el primer embarazo fue a las 11 semanas menos un día y este era las 11 semanas justo, o sea que fue exactamente igual. Y para colmo me llego a urgencias y me encuentro con el mismo ginecólogo que me había dado la noticia la primera vez. Fue todo un poco premonitorio, fue todo muy extraño. Y le dije a mi madre, Dios mío, es el ginecólogo de la primera vez. Que yo tuve una experiencia muy agradable con ese profesional, pero aún así era como el mal rollo de la persona que ya me había dado la mala noticia. Total, que entramos a consulta, me miró y punto. Y ya me dijo que lamentaba otra vez tener que darme una mala noticia, que sentía mucho que me hubiera tenido que dar dos. Y ya está, ahí ya, bueno, es como, no sé expresarlo, siempre te queda la duda si, bueno, me voy a urgencias y me quedo tranquila y me van a decir que está bien y ya me voy a ir tranquila para casa. Pero en el fondo piensas, es que no está bien y lo que, en realidad lo que esperas es que te diga eso. Esperas que no, te gustaría que no, pero es que lo que piensas que te va a decir es eso. Así que bueno, duro fue durísimo, ya os digo que fue peor que la primera vez y ya está, y lo fui aceptando, pero no en un día ni en dos, claro. Fue exactamente igual el proceso, me dijeron que me fuera para casa y que al día siguiente, a primera hora de la mañana, a las 8, me fuera, ya me ingresarían, me pondrían el Cytotest y a eso de media mañana, a mediodía, sobre las 12 o la 1, pues me harían el legrado y ya una horita o dos después me podría ir a casa. Total, así fue, me fui a casa esa misma tarde. Esa tarde es difícil. Yo me fui a pasear con mi perro y bueno, la verdad es que me sirvió. No sé, supongo que mi mente se estaba preparando ya para eso. Y bueno, me di un paseo muy largo y estuve pensando y cuando llegué a casa pues estaba como un poco más preparada para el día que me esperaba. Porque bueno, como ya lo conocía, es verdad que el miedo a si te va a doler, si va a ser desagradable, qué vas a sentir, qué no vas a sentir, si el Cytotest te va a molestar, qué pasará después, si sangras muchos días, todo eso afortunadamente ya pasó a un segundo plano y no me preocupaba. Entonces ya solo me quedaba el dolor y aceptarlo, y las preocupaciones
se fueron. O sea, ya sabía lo que era y sabía que no tenía ninguna importancia, por lo cual en eso no tenía preocupación ninguna, ¿vale? Fui al día siguiente, ingresé, me hicieron un análisis de sangre, me hicieron un preanestésico, me ingresaron, me dieron las 2 pastillas de Cytotex, me las puse, vía vaginal. No sé si habéis visto el vídeo del primer aborto, que explico un poco mejor ese tema. Os dejo aquí el enlace para quien quiera verlo y no lo haya visto. Pero de todas formas os informo un poquito. Os ponen una pastilla, o sea, os dan 2 pastillas de Cytotex que son para dilatar el cuello del útero. Otra tienes que poner vía vaginal, con el dedo empujar lo máximo posible y dejarla ahí y en ese momento acostarte y no moverte para nada. Por la fuerza de gravedad para que no salgan las pastillas. Claro, no puedes orinar ni demás. Que por cierto, tienes que ir ese día a las 8 de la mañana sin haber comido nada ni bebido nada. Creo que son 8 horas anteriores. Sí, o 6 horas anteriores. En fin, eso ya lo sabréis vosotras si habéis pasado o lo dirán. Así que nada, te pones las 2 pastillas, te tumbas y ya esperas. Pues eso, a unas cuantas horas, yo creo que son 4 o 5 horas, sí, 8, 9, 10, bueno sí, 4 o 5 horas. Y en ese momento pues ya te pueden hacer el legrado, ya se supone que el cuello del útero ha dilatado lo suficiente y pueden hacerte el legrado sin problema. Me bajaron a quirófano, me sedaron y a partir de ese momento, como siempre, pues ya no me enteré de nada. Me despertaron en cuanto salí de quirófano, ya estaba mi familia allí esperando. Me subieron a planta y nada, a esperar que te encuentres bien, que seas capaz de levantarte y orinar y que meriendes. Nada, son un par de horas normalmente y te puedes ir para casa. Yo recuerdo que ese día estuve incluso de bromas con mis padres, con mi marido y no estaba demasiado triste, que no significa que no me afectara, es que yo soy así, entonces tiene que ser algo muy grande para que me quite las ganas de hablar o de sonreír o de bromear, que no significa que esto no sea grave, pero en fin, era una cosa que me pasaba a mí, no sé cómo explicarlo, no era una cosa que le estaba pasando a alguien, no era la salud de algún familiar, que eso sí me quita ya las ganas de todo. Pero bueno, el caso es que aunque es una situación difícil, pues no la llevé mal del todo. Después la fui superando poco a poco y la pena está ahí, pero bueno, se va superando como se puede y lo importante, como siempre digo, es hablar del tema. Si tienes ganas, claro, no tienes que esforzarte, pero mientras antes hables del tema, mejor. Y mientras más lo hables, mejor. Y además es una cosa que no se tiene que esconder. No tiene que dar ninguna vergüenza, porque no entiendo por qué iba a dar vergüenza una cosa así. Ni tiene que dar pena, ni nada. Tú lo cuentas como cualquier cosa que te puede pasar en la vida, no hay ningún problema por contarlo. Yo desde luego creo que lo mejor que he hecho es ir contándolo. No lo oculto. Oye, ¿tú estás más embarazada? Pues sí, mira, estaba embarazada, pero resulta que tuve 2 abortos. Y lo cuento como cualquier otra cosa me pueda pasar en la vida. Y a mí me ha ayudado mucho. No sé, bueno, en fin, que eso ya es cada uno y con su personalidad. El hecho es que después de subir a planta, pues ya eso, 2 horitas y a casa, ¿no? El post-legrado, pues como la primera vez, tienes un sangrado durante 3 días aproximadamente, dolor de regla, te puedes tomar analgésico. Yo tomé analgésico el primer día porque, bueno, no me dolía mucho, pero no tenía ganas de estar con dolor, además de con tristeza, así que, bueno, me lo tomé, no aguanté mucho el dolor. Y sangrado 2 o 3 días. Es posible que sangre durante 2 o 3 días, después pares y después a los 3 o 4 días siguientes empiezas a sangrar otra vez, pero muy poquito. Todo eso es normal. Yo no tuve ningún problema. A los 15, 20 días, creo que tienes que hacerte una revisión en el ginecólogo para ver que el legrado ha ido bien, que no se ha quedado ningún resto y que tú estás perfectamente. Y ya está. En mi caso, claro, como era el segundo, resultó que además como el ginecólogo que me dio la noticia mala las 2 veces, me gustó tanto su forma de actuar en ese momento tan difícil, pues le dije que me quería cambiar con él a partir de ese momento y me dijo que
que sí, que vale, que le parece perfecto. Entonces, a partir de ese momento quedamos en que íbamos a hacer un seguimiento, un estudio para ver qué podía pasar, porque era el segundo, y que si yo quería, había dos opciones: o intentarlo otra vez, que no tenía por qué significar nada, podía que hubiera tenido mala suerte las dos veces, o empezar a estudiar el caso por si acaso se podía averiguar qué había pasado y se podía evitar un tercer aborto. Entonces yo siempre decidí, lo tenía clarísimo, que iba a optar por la segunda opción, aunque tuviera que hacerme pruebas, como así fue. Ha sido un proceso no muy largo, la verdad, para todas las cosas que hemos hecho, pero bueno, incómodo, de médicos. Ahora hay histeroscopia, ahora hay toda salpingografía, tenían que sedar otra vez, ahora tienes que hacerte un análisis genético, en fin, un poco engorro. Pero si se puede saber de algún fallo que hubiera y que yo no tuviera que volver a pasar por un tercer aborto, me compensaba todo. Así que lo tuve muy claro. Me lo trataron a partir de ese momento, este ginecólogo que os comento, como un aborto de repetición, y ya me mandó las pruebas, las primeras, la histerosalpingografía y el análisis genético, para ver si había alguna trombofilia, como así fue al final, ¿no? Que tengo una doble mutación y lo que quiere decir una trombofilia. Así que bueno, yo encantada de la vida de haber decidido eso y empezar con los estudios. Yo, si os dan la opción, sin duda os recomendaría que lo hicierais. Porque mira, yo por fin he descubierto que tengo, y quizás eso va a hacer que no tenga un tercer aborto, quizás eso va a hacer que no sufra más y que dé por fin en el clavo y no haya ningún problema más. Ojalá ya sea la solución a todos los problemas con respecto a este caso. Así que nada, si habéis pasado un primer aborto, no preocuparos, que no tiene por qué significar nada. Seguramente en el segundo embarazo no habrá ningún problema. Si habéis pasado dos, hay mucho más probabilidad de que haya un problema. Tampoco tiene por qué, pero sí hay muchas más probabilidades. Si tenéis la suerte de que podáis empezar a hacer un estudio y ver qué puede pasar, os recomiendo que lo hagáis. Podéis intentarlo otra vez, eso ya está en vuestras manos, pero bueno, que todo tiene solución, todo se va buscando. Incluso si no tiene solución y por lo que sea no se pueden tener hijos, pues no pasa absolutamente nada. Uno tiene que aprender a vivir con lo que le toca. En fin, tampoco quiero ser yo siempre el mismo rollo de la hamburguesa de Flower Power que hago siempre. Pero bueno, que ahí estáis vosotros. Yo lo único que quiero intentar explicaros es que todo se supera, que la mayoría de las veces tiene solución, que el proceso puede ser largo e incómodo, pero que merece la pena. Y que bueno, que cualquier duda que tengáis, aquí estoy. Si queréis preguntarme algo, si queréis comentarme cómo ha ido vuestro caso, me encantaría ver vuestras experiencias. Para lo que queráis, aquí estoy. Dejadme comentarios, también podéis escribir en el Facebook, incluso tengo un Twitter que no lo he hecho mucha cuenta, pero ahí está. Me buscáis Mamá Mutante y aparezco, ¿vale? Así que cualquier cosa, ahí os espero. Muchas gracias por aguantarme otra vez el rollo. Espero que haya servido de ayuda a alguna mujer que esté pasando por el proceso. Y os veo en el próximo vídeo. Espero que os haya servido de algo. Un besito muy grande. Muchas gracias.